Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Y ya está listo con nosotros Mario Herrera Telles. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes, qué gusto me da saludarte y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, el día de hoy quiero que hablemos de la protección y la defensa que deben tener los contribuyentes en un escenario en el que las autoridades fiscales, tales como el IMSS, el Infonavit, el Servicio de Administración Tributaria o la CEFIPLAN, pretendan el cobro coactivo de créditos fiscales, es decir, el embargo de bienes o la inmovilización de cuentas bancarias. Que ya sea que la autoridad se constituya en tu domicilio para requerirte de pago y embargarte, o bien te notifique que ha inmovilizado las cuentas bancarias, o incluso que te des cuenta al tratar de disponer de efectivo en un cajero o hacer algún movimiento con tu ejecutivo y que no tengas oportunidad de concluirlas porque la autoridad haya procedido a la inmovilización o al embargo de bienes. Jorge, esto se ha vuelto cotidiano porque las autoridades fiscales están tratando de ejecutar esa cartera vencida, es decir, están tratando de cobrar aquellos créditos fiscales que tienen ya algún tiempo sin algún movimiento. Y hay que recordar que las autoridades fiscales tienen hasta 5 años para poder realizar el cobro de los créditos que los contribuyentes están obligados a pagar. Y esto puede ser por créditos fiscales que uno se autodeterminó presentando una declaración sin pagar la línea de captura, o porque solicitó un pago en parcialidades y ya no continuó pagando, o bien porque las autoridades hicieron algún procedimiento de fiscalización y nos determinaron que debíamos créditos fiscales, o por algún proceso o procedimiento en el cual la autoridad, a través del ejercicio de sus facultades de comprobación o de gestión, impone multas o bien determina la cantidad líquida de impuestos a pagar, así como sus accesorios. Cuando tenemos un crédito fiscal, dice la ley, Jorge, que el contribuyente tiene que pagarlo dentro de los 30 días siguientes. Y si esto no sucede, entonces las autoridades fiscales están habilitadas para cobrar, para acudir a tu domicilio y requerirte de pago y embargar bienes suficientes, o bien para realizar otros procedimientos como lo es el embargo notificado por buzón tributario de todos aquellos bienes que no necesita la autoridad tener a la vista para poder asegurarlos, o bien la inmovilización de las cuentas bancarias hasta por el monto del crédito fiscal. En caso de que cualquier contribuyente se encontrara en este supuesto, pues una cuestión que debe tener siempre en mente es la protección de su patrimonio, la protección de sus bienes. Y recordar que si bien es cierto la autoridad tiene la facultad de cobrar, pues también no debe pasar desapercibido que en primer lugar existen formalidades para que este cobro sea legal y que las autoridades tienen que ajustar su actuación a estas formalidades para evitar la afectación indiscriminada de los bienes de los contribuyentes, así como la afectación a sus derechos fundamentales, no solamente los derechos humanos, sino también los derechos económicos. En caso de que en estos procedimientos no se siguieran estas formalidades o se violaran los derechos, bueno, pues hay posibilidades de presentar un medio de defensa y demostrar que ese acto tiene que ser ineficaz y por tanto el embargo que se ha trabado, la inmovilización que se ha logrado de las cuentas bancarias tiene que quedar sin efectos. Pero además de ello, en este tiempo la autoridad que está tratando de realizar la cobranza de esa cartera vencida, pues lo cierto es que existen también créditos que posiblemente ya se encuentran fuera de estos 5 años que dispone la autoridad para realizar el cobro legal de estos créditos. Y también en eso hay que poner muchísima atención porque esta es una sanción para las autoridades, es decir, la prescripción de un crédito fiscal, esos 5 años que se vencen, es una sanción por la no actuación de la autoridad. Si una autoridad no logra cobrar porque ha estado inactiva durante 5 años, pues entonces ya no tiene derecho a cobrar. Y es un derecho del contribuyente que no tenga que pagar toda esa cantidad engordada con actualizaciones, con recargos, sino únicamente durante esos 5 años en los cuales la autoridad puede realizar o tratar de realizar la ejecución.
Para todo esto es muy importante, Jorge, identificar las alternativas que se tienen. Vamos a hablar de 3 escenarios. El primero de ellos, cuando nosotros desconocemos un crédito fiscal. Cuando la autoridad nos embarga bienes o nos inmoviliza cuentas y nos dice que es por la justificación de la existencia de un crédito que ya olvidamos, que no nos ha sido notificado, que desconocemos que se haya notificado. Entonces, la principal sugerencia es que acudan con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para indagar cuál es el origen, cuándo fue la notificación y cómo se llevó la notificación de ese crédito fiscal, para identificar, Jorge, si efectivamente debo o no ese crédito. El segundo escenario es si yo conozco efectivamente el crédito, pero sé que es un crédito de hace muchos años y que no me han cobrado. Entonces, en estos casos, la defensa, cuando te embargan bienes, es desde ese momento, desde el momento en que la autoridad te embarga los bienes. Y no te tienes que esperar hasta que llegue la época de la convocatoria a remate, como es la regla general. Es decir, si me están tratando de cobrar un crédito fiscal que yo considero que ya se encuentra prescrito, desde ese momento puedo presentar un juicio contencioso administrativo que se lleva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en caso de que el crédito no tenga más de 5 años, entonces en esos casos, si me embargan bienes y estos bienes son susceptibles de sacar a remate, mi posibilidad de defensa, Jorge, viene hasta el momento de que se publica la convocatoria. A distinción de los casos en los cuales se inmovilizan cuentas bancarias, porque cuando se inmovilizan cuentas bancarias, a partir del momento en que queda inmovilizada la cuenta o a partir del momento en que se señala para embargo la cuenta bancaria, a partir de ese momento puedo presentar mi mecanismo de defensa, ya sea recurso administrativo de revocación o juicio contencioso administrativo. ¿Qué pasa, Jorge, si en cualquiera de estos 3 supuestos yo no hago nada? Si ante un embargo de bienes yo no me defiendo. En el supuesto de aquellas personas que se trata de créditos fiscales exigibles, es decir, que todavía no han prescrito, bueno, su medio de defensa en realidad se ejecuta hasta el momento de la convocatoria a remate y en ese momento pueden presentar su medio de defensa y suspender que continúe el procedimiento para que no se remate su bien en venta pública o para que la autoridad no lo adjudique para sí. Si se trata de cuentas bancarias, bueno, si no nos defendemos, entonces pueden suceder esas 2 cosas, que se realice en venta pública y pierdo el bien, o bien que la autoridad adjudique el bien que ha embargado, es decir, que pase a propiedad de las autoridades. En el caso, ahora sí, de las cuentas bancarias, si yo no me defiendo contra la inmovilización de la cuenta bancaria, entonces la autoridad puede dar el siguiente paso, que es la transferencia de fondos, y va a ordenar a los bancos que el monto hasta el monto del crédito lo transfiera a la Tesorería de la Federación para realizar el cobro del crédito fiscal. La defensa oportuna en estos procedimientos de cobro es algo muy importante. Es, yo creo que cardinal, poder identificar que estoy en una situación en la cual necesito la intervención de un abogado, que necesito la promoción o la presentación de algún medio de defensa para evitar la pérdida o la afectación en el patrimonio y en mis derechos. Jorge, hoy vimos estas 3 alternativas, es decir, que ante estos procedimientos podemos acudir con la PRODECON para indagar el origen del crédito fiscal y una vez conociendo de este cobro, pues podemos optar por la presentación de los recursos administrativos o del juicio contencioso administrativo. Y con esto proteger tanto los derechos, Jorge, como el patrimonio de todas las personas. Jorge, pues si nosotros pudiésemos ayudar a nuestros amigos en un escenario similar del que hemos comentado, es decir, frente a embargos de las autoridades o inmovilizaciones de cuentas bancarias, estamos a sus órdenes y con muchísimo gusto a mí me pueden contactar al teléfono 6628-470839 o seguirme en mis redes sociales con mi nombre Mario Herrera Telles, así aparezco en la mayoría de ellas. Estimado Jorge, nos saludamos la próxima. Saludos. Muchas gracias a Mario Herrera Telles en la asesoría fiscal. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles. Con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Mañana vamos a estar con más Conexión B, análisis, entrevista aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.